Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Hoy estaremos hablando del avivamiento que está ocurriendo en la Universidad de Asbury en el estado de Kentucky y cómo esto ha sido una influencia positiva en otras universidades aquí en los Estados Unidos y hasta en algunas iglesias ha empezado a despertar este mover. ¿Sería esta una señal de los últimos tiempos? Quiero recordarte del libro del pastor Jimmy Evans, Punto de Quiebra, y también de este libro extraordinario de Look Up, que está en inglés, pero pronto estará en español. Pero si tú hablas inglés, a lo mejor te gustaría leerlo y compartirlo con otras personas. Comenzamos. He visto muchas discusiones en social media y comentarios sobre el avivamiento en Asbury. Y algunos de ustedes a lo mejor se han preguntado si esto podría hablar de esto yo en alguno de los programas. Nunca quiero hacer suposiciones sobre lo que el Espíritu Santo está haciendo. A veces creo que la paciencia es importante. Pero lo que comenzó en la Universidad de Asbury, en una pequeña universidad cristiana privada en Wilmore, Kentucky, parece ser un movimiento legítimo del Espíritu Santo. Para darte un poquito de contexto a lo que pasó ahí y está pasando, alrededor de 1,800 estudiantes acuden a esta universidad y se debe su nombre a Francis Asbury, por eso se llama la universidad así. Uno de los primeros obispos metodistas estadounidenses que alentó y celebró avivamientos en todo el sureste de los Estados Unidos. Los estudiantes de Asbury están obligados a asistir a 3 servicios de capilla por semana. Es parte de su currículum. A mediados de la primera semana de febrero, en una reunión de capilla habitual antes del Super Bowl, un hombre llamado Zach Mercrips estaba predicando sobre Romanos 12 y sobre el amor en acción. Él es un entrenador asistente de fútbol en la Universidad de Asbury. También es un coordinador de desarrollo de liderazgo de una organización misionera llamada Visión. Christianity Today, que es una revista aquí en los Estados Unidos, afirma que el profesor Zach dijo a los estudiantes que no estaba interesado en entretenerlos. Dijo: espero que ustedes se olviden de mí, pero que todo lo que provenga del Espíritu Santo y de la palabra de Dios encuentre tierra fértil en sus corazones y produzca fruto. Así que leyó Romanos 12. Y quiero leerle esta escritura porque es muy interesante, porque a partir de esta escritura, él fue cuando empezó a comentar lo que significaba servir a otros, un sacrificio vivo para Dios, y de aquí partió el avivamiento. No quiere decir que la escritura haya sido el motivo principal, pero ciertamente Dios utilizó su propia palabra para motivar los corazones de aquellos estudiantes. Así que vamos a leer lo que dice Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero hacer una pausa aquí porque estos versículos son muy interesantes, especialmente esta parte donde está diciendo que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando el profesor, yo creo que estaba hablando con ellos, estoy suponiendo, lo estaba animando como jóvenes a pensar de la forma correcta. Hoy en día en las universidades se está pensando de una forma totalmente diferente al evangelio y eso ha traído profunda confusión en la mente de nuestros jóvenes. Pero este profesor estaba animando y diciéndole lo que la palabra de Dios dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos al versículo número 3, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, este es Pablo hablando, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas en evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Otro punto importante aquí es que la palabra misma nos anima a que somos parte del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y donde quiera que estés, tú tienes una función especial. Creo que el profesor lo estaba animando a que usaran sus talentos y sus dones para poder bendecir a otros y bendecirse a sí mismos. Número 6 dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas.
Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio, y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Me puedo imaginar al profesor compartiendo este mensaje y animando a los jóvenes a utilizar los dones que Dios les estaba dando. Continúa en el versículo 9, dice: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con el afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quien los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Esto es algo interesante porque normalmente los estudiantes, ¿verdad? Y la gente que está en la universidad pensamos o pensaban o están pensando estos jóvenes que a lo mejor lo saben todo, pero esto yo quiero que lo veas desde el punto de vista de cómo el profesor estaba animando a los estudiantes con la misma palabra de Dios a vivir una vida para Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que utilizaran sus dones y que aparte sean humildes unos con otros para que puedan ser unidos, usados por el Señor, ¿verdad? Continuamos en el versículo 17 que dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal con el bien. Cuando terminó, dijo esto este profesor. Todo este capítulo lo leí completo y tú lo puedes volver a leer en casa, pero describe prácticamente todo lo que un cristiano debe de ser y lo que debe de hacer. Y cuando él terminó, dijo: esa es la estrella. Obviamente lo que te voy a explicar ahorita, él está hablando en términos de fútbol, ¿verdad? Porque es un entrenador de fútbol americano. ¿Y qué pasa en los equipos de fútbol americano? Bueno, hay estrellas, ¿verdad? Las mismas estrellas, los mismos jugadores y eso. Pero él les dijo: esta es la estrella, ¿entienden? La palabra de Dios y Jesús y el Espíritu Santo son la estrella moviéndose en medio de nosotros. Eso es lo que realmente esperamos. Esas son palabras de él y estaba animando a los jóvenes a mantener su mirada en Jesús y que no se trata nada más de ellos, sino de poner a Jesús primero y compartir el amor de Dios. El profesor también les habló de la experiencia del amor de Dios en contraste con el amor radicalmente pobre, que es narcisista, abusivo, manipulador y egoísta. Algunos de ustedes han experimentado ese amor en la iglesia, les dijo. Tal vez no sea violento, tal vez no ha tomado ventaja de ti, pero sientes como si alguien te hubiera jugado una mala pasada. O sea, hablando de fútbol americano, ¿verdad? Refiriéndose al juego. Sin embargo, nadie pasó al frente al final del servicio. Y el profesor Zach estaba convencido de que había metido la pata hasta el fondo. O sea, que realmente no había tenido un efecto positivo en los jóvenes. Envió un mensaje a su esposa. Todo esto lo puedes tú buscar en internet. Y le dijo: fue todo un fracaso, pero voy a llegar a la casa pronto. Yo creo que el profesor, lo que estaba tan animado y tenía fuego en su corazón de compartir este capítulo de Romanos 12 y animar a los jóvenes. Y es increíble un avivamiento porque a veces pensamos que nosotros somos los que hacemos mover los corazones de la gente, pero no somos nosotros, es el mismo Espíritu Santo. Simplemente el profesor Zach estaba siendo utilizado para compartir este capítulo de Romanos 12.
Pero él al final se fue decepcionado porque yo creo que ha de haber hecho un llamado al altar o algo así y nadie pasó. Nadie pasó después de un gran mensaje, y yo te lo puedo decir como pastor, que muchas veces damos un gran mensaje según nosotros y no hay una respuesta de la gente. Decimos, bueno, fue todo un fracaso lo que pasó. Pero acuérdate de algo importante, Dios ve el corazón. Y Dios vio el corazón de este profesor que lo hizo con toda su emoción y con toda su entrega, y Dios utilizó esto para mover el corazón de estos jóvenes. La reunión concluyó con un trío de gospel que cantó una canción más. Sin embargo, unos 18 o 19 alumnos se quedaron cuando terminó toda la reunión, con varios grupos orando en sus asientos y al pie de la plataforma. O sea, cuando el profesor Sachs se fue, se quedaron ahí algunos alumnos y se quedaron ahí orando, y algunos pasaron enfrente ahí a orar delante del Señor. Y fue entonces cuando algo empezó a cambiar. Hay un alumno que se llama Sheikh Atta, un estudiante de tercer año, que contó a un periodista unos días después que él fue uno de los que se quedó en la capilla. Salió después de una hora para ir a una clase, pero cuando salió, oyó que todavía estaban cantando. Y se dijo a sí mismo, voy a ir, qué raro está esto, voy a ir a ver qué está pasando. Entonces dice que volvió a subir a la capilla y lo que vio fue surrealista. La paz que había en la capilla era inexplicable. Y algunos amigos salieron, él y algunos amigos salieron inmediatamente corriendo por el campus, interrumpiendo a las aulas en otras clases con un anuncio, el avivamiento está ocurriendo. El avivamiento está ocurriendo, imagínate eso. ¿Y cuántas veces hemos visto jóvenes haciendo esto? No es muy común. Y él fue rápidamente y se metió a las aulas, y los otros jóvenes salieron y se corrió la voz. Y los estudiantes se quedaron en la capilla orando y adorando. Algunos se quedaron toda la noche. Empezó a haber gente del seminario de Asbury, situado al otro lado de la calle, y luego empezó a venir gente de afuera de la escuela, de Wilmore, y una zona de Lexington, que son unos pueblitos que están cerca de la universidad. Luego llegaron otros grupos de estudiantes del estado de Tennessee e Indiana. El viernes por la noche de esa misma semana, había 3,000 personas en la capilla, y la universidad había habilitado otras aulas para más gente. Los dirigentes de la universidad se reunieron rápidamente para decidir cómo responder a esto. Empezaron a decir, empezamos a recibir información de lo que se veía en las redes sociales sobre las personas que venían, no solo de nuestra región, sino de distancias bastante considerables, explicó Mark Whitworth, que es el vicepresidente de comunicaciones de la escuela. No recuerdo quién fue, pero alguien dijo que se haga viral esto no significa que es un avivamiento. Y todos estuvimos de acuerdo con eso. Pero la atención se centró en las cosas prácticas. Por ejemplo, no sé si tú te has puesto a pensar, pero en diferentes tiempos de la humanidad, cuando ha habido avivamientos, el problema no es que llegue el avivamiento, ese es un mover del Espíritu Santo, pero también cómo manejarlo. Y por ejemplo, ellos empezaron a preguntarse si el equipo de alabanza necesitaba descansar. Ya llevaba 24 horas tocando, ya había más gente llegando, si tenían suficiente gente de apoyo para orar en el altar, porque empezó a haber algo muy interesante, empezó a haber arrepentimiento, jóvenes empezaron a pasar al frente, a abrir su corazón, a llorar, y había gente orando por ellos. Y la comida, imagínate toda la situación de la comida, los baños, el estacionamiento. Y entonces el presidente de la escuela, que se llama Kevin Brown, dijo al grupo, aquí está ocurriendo algo realmente histórico y único. Esto nos va a pasar a nosotros, y cuando nosotros hayamos muerto, la gente va a seguir hablando de esto. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar lugar a esto? La respuesta fue sí, ¿verdad? Al poco tiempo, un programa muy conocido aquí en los Estados Unidos de la televisora Fox, el comentarista Tucker Carlson, empezó a hablar de Asbury directamente ahí en las noticias. Y pastores famosos anunciaban en las redes sociales que viajarían a Asbury para participar. Gente de afuera empezaba a discutir sobre el tema, y aún en TikTok y Instagram se comentaba todo esto. Y la policía del pueblo tenía que redirigir el tráfico porque estaba dañando la infraestructura de la pequeña ciudad. Imagínate todo eso. Eso no lo puedes fabricar. Eso es un mover del Espíritu Santo. Y los estudiantes que querían asistir tenían dificultades para entrar a la capilla, que ya estaba abarrotada.
Los responsables de la escuela intentaban encontrar un equilibrio entre permitir que el Espíritu Santo se moviera y al mismo tiempo que siguieran los estudiantes yendo a sus clases, que estuvieran durmiendo y que pudiera continuar el movimiento en la escuela, ¿verdad? Si te puedes imaginar, es una escuela de 1,800 estudiantes y de repente hay miles de personas queriendo entrar a la escuela y a esta capilla. Entonces, eso solamente lo puede hacer Dios. A veces la obra del Espíritu Santo tiene un lugar aún fuera de la logística y las normas de las prácticas humanas. Todos los podemos entender, pero los voluntarios se estaban agotando y el ritmo no era sostenible. Al mismo tiempo, la escuela recibía noticias de reuniones de oración en otras universidades cristianas. En una universidad, por ejemplo, en Sanford, en Alabama, un estudiante empezó a cantar en la capilla por la noche y pronto se unieron cientos de personas. Continuaron durante toda la noche y el día siguiente. Por ejemplo, en la Universidad de Lee, en Tennessee, se vio a estudiantes corriendo hacia la capilla. Una estudiante de primer año dijo a un periodista que posiblemente esto era una imitación nada más de lo que se estaba pasando en Asbury, pero luego se dio cuenta que era real. Y ella misma dijo que era un mover del Espíritu Santo y que se sentía su presencia al 100% en ese lugar. Después de 13 días y más de 50,000 personas que llegaron a la reunión de avivamiento en su campus, los líderes de Asbury finalmente se sintieron libres para dejar que las cosas se calmaran en su campus. Desde entonces han empezado a limitar el servicio en la escuela a menores de 25 años y por las noches lo retransmiten para que todo el mundo lo pueda ver. Mientras tanto, los informes de avivamiento también se están llegando de otras universidades cristianas, incluyendo la Universidad de Cedarville, en Baylor, de Belmont y otras escuelas que son cristianas. ¿Y qué quiere decir todo esto? Quiere decir que hay hambre en los corazones de la gente, porque esos son los hechos. Pero ahora, ¿cuál es mi perspectiva, por ejemplo, a esto? Pues lo primero que te quiero decir es que estoy animado. Me encanta este movimiento que haya empezado con los estudiantes, con los jóvenes. Me encanta que se haya extendido a otros campus. Me encanta que están siendo animados a arrepentirse y a tomar acción. Y me encanta que la gente cercana, no solo a las celebridades, sino que también, y no solamente en las redes sociales, sino que también la administración de la escuela haya reconocido la mano de Dios sobre la población estudiantil. Creo que se trata de un verdadero avivamiento y oro para que se extienda a toda América, por todo el mundo. Lo que me hace pensar que esto es real es que es tan humilde y no tiene un nombre específico. Cuando hay un avivamiento, no se trata de nadie en especial, se trata de Jesús. Y esto comenzó en una escuela pequeña y relativamente desconocida. Hay algunas personas que intentan llamar la atención por las redes sociales para crear cosas como estas, pero es inevitable ver que esto es algo que no se trató de hacer, sino que solito sucedió y que la presencia del Espíritu Santo fue la que empezó a manifestarse. Y nos da a entender qué tanta hambre hay en la vida de los jóvenes y en cualquier persona. Cuando la gente ve a Dios moverse, todo el mundo quiere ser parte de eso. Pero en este caso nadie se atribuye el mérito. La gran mayoría de los participantes no están interesados en robar el protagonismo. Parece haber una auténtica hambre de Dios, un espíritu de arrepentimiento y un profundo amor mutuo. Lo que está sucediendo en Asbury es diferente que lo que está sucediendo en otras universidades y otros colegios que están experimentando totalmente lo contrario. Rebeldía, agresión y toda esa clase de pensamientos anticristianos que están promoviendo. Pero esto es algo totalmente diferente. Ese contraste es otra razón por la que creo que esto es del Señor. Hemos estado orando como nación durante años para que experimentemos un avivamiento y un despertar aquí en los Estados Unidos. Y quizá tú también, donde me estás viendo, en tu propio país, también están orando por eso. Espero que esto pueda ser el principio de un avivamiento nacional y, ¿por qué no?, hasta mundial. Algunos de ustedes han preguntado si este avivamiento podría tener un componente importante en el final de los tiempos. Algunos han especulado que un avivamiento podría ocurrir justo antes del arrebatamiento. Para ser claros, la Biblia no enseña esto. No dice explícitamente que habrá un avivamiento antes del arrebatamiento.
Recuerda, Jesús comparó al mundo de los últimos días con los días de Noé y de Lot. Eso no fue un tiempo de avivamiento, ese fue un periodo de un último remanente justo viviendo en una sociedad decadente y violenta. En Mateo 25, en la parábola de las vírgenes, Jesús dice que la mitad de la iglesia será apóstata cuando ocurra el arrebatamiento, o sea que estará hablando mentiras, que no estará conectada con el Espíritu Santo. Podrán tener la palabra de Dios, pero no van a tener la unción. Nada de esto significa que no pueda o no vaya a haber un avivamiento del final de los tiempos, antes del arrebatamiento, pero es evidente que no es un requisito en la línea del tiempo. Sin embargo, el avivamiento tiene lugar durante la tribulación. Sí va a haber un avivamiento, pero va a ser en Apocalipsis 7 que describe un avivamiento después del arrebatamiento. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que también habrá martirio masivo en esos días de oscuridad. Afortunadamente no llegamos allí todavía y los creyentes en Cristo no estarán presentes para este avivamiento. Pero te quiero comentar algo que es interesante, porque hay una diferencia entre avivamiento y despertar. El avivamiento es para la iglesia y el despertar es para el mundo que no conoce a Cristo. El despertar suele seguir al avivamiento. Hablamos de los avivamientos como experiencias encima de una montaña. Imagínate, ¿verdad? O sea, el avivamiento es aquí arriba y luego desciende y toca a toda la gente. Pero nadie vive en la cima de una montaña. Siempre es necesario en algún momento volver a bajar de la montaña. Por ejemplo, Moisés experimentó la revelación divina y la presencia de Dios en el monte Sinaí, que ese es el avivamiento. Pero luego descendió para entregar los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Ese es el despertar. El fruto de un avivamiento es siempre más claro cuando la intensa experiencia de la montaña llega a su fin. Y si estos jóvenes, fortalecidos por el Espíritu Santo, abandonan finalmente la capilla en las universidades y salen a las comunidades a compartir el amor transformador de Dios y el mensaje de Jesús, entonces es cuando puede producirse un despertar masivo. Recuerda, el tema del mensaje original del profesor Sack en Romanos 12 era titulado El amor en acción. Mi oración es que ese sea el resultado de este avivamiento, que pueda bajar y que pueda crearse todo un despertar en el corazón de la gente que no conoce a Cristo. No me considero una persona muy política, pero admito que no tengo mucha fe en los políticos de nuestra nación. Republicanos o demócratas, no creo que puedan llevar a nuestra nación a donde necesita estar. Estamos demasiado lejos para eso. Pero el Espíritu Santo definitivamente puede guiarnos a donde Él quiere que estemos. La respuesta para la oscuridad de nuestra sociedad es la luz de Dios. En este momento el avivamiento que comenzó en Asbury y que ahora está extendiéndose parece ser la respuesta brillante y resplandeciente de Dios a nuestras oraciones. Tomará múltiples formas en el futuro, pero espero que continúe un avivamiento no solo en Asbury, sino también en nuestras escuelas y universidades locales, así como en nuestras iglesias y familias, y que ello lleve a un despertar en el mundo entero. Espero que te haya gustado este programa. Es muy interesante todo eso sobre el avivamiento. Puedes estudiar otros avivamientos que han ocurrido en diferentes partes del mundo a través de los años, pero lo más importante es que tu corazón y mi corazón estén avivados continuamente y que ese avivamiento personal que tenemos podamos llevarlos a las personas de nuestro alrededor y a nuestros seres queridos. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Este no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que des un like a este video y lo compartas con más personas que necesitan oír este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com y esta es una sección donde tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por ver este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.